Para empezar va a estar la presentación, que ahora está Ignacio Pardo, pero la hizo también en conjunto con Banda Cabella y tal vez más investigadores que nos puede comentar. Y se llama Cono sin pandemia, la persistencia de la caída de la fecundidad en Uruguay. Y tanto Banda como Ignacio son docentes del programa de población de la Facultad de Ciencias Sociales. Bueno, buenos días, saludos para todos. Esperen que comparto el PPT. Y como les decía, hoy les traigo también los saludos de Banda, que no puede estar por otro evento que coincidía. Este trabajo se encontraría con ella. Y bueno, es parte de un esfuerzo que fue a escala casi que de todos los países, o de todos los países con datos, que fue el de determinar si la pandemia había influido en la natalidad. La natalidad cuando hablamos de números de nacimientos, la fecundidad cuando decimos cantidad de hijos por mujer, en algún sentido son conceptos diferentes, pero bueno, a los efectos de este trabajo son similares. Van a ver que en algunos casos hablamos de natalidad cuando nos fijamos en el número de nacimientos concretamente. Pero la idea es esa, ver si en Uruguay hubo menos nacimientos por efecto de la pandemia o no, un poco replicando estudios que había en otras partes del mundo, pero con algunas características que nos desafiaban, digamos, para el caso uruguayo que les iré contando. Bueno, por eso se llama Cono sin pandemia, porque la caída de la fecundidad en Uruguay venía desde antes, y esa es parte de las dificultades de medición también con las que nos enfrentamos. Bueno, la motivación, como les decía, es bastante universal en el sentido que la pandemia, pero también otros shocks sociales, las crisis económicas, las guerras, suelen ser candidatas a factores que afectan a la natalidad. Y eso está bastante estudiado para otros eventos. Una pandemia a escala universal hacía muchas décadas que no teníamos, pero es perfectamente comparable, digamos, a este tipo de shocks sociales. Lo que no está tan claro es en qué sentido la podrá afectar. En este caso del COVID-19 podría ser efectos negativos, positivos, nulos, ¿no? Lo cierto es que durante el 2020 no fue posible evaluar ningún efecto concreto, porque recuerdan que para el caso uruguayo el confinamiento empezó el 13 de marzo, por tanto 9 meses después de los comportamientos que eventualmente bajarían o subirían la natalidad, ya es casi el fin de ese año. Así que el 2020 fue para Uruguay, casi que para todos los países, ¿no? En Europa se suele datar en febrero el comienzo de la pandemia en sentido estricto, con las medidas, en fin. Pero bueno, casi que durante el 2020 no hay embarazos posibles que se vinculen a comportamientos de ese mismo año. Así que durante 2020 fue bastante especulativo todo. En los países del norte hubo algunos esquemas de posibles efectos, pero todavía no con datos porque no lo sabía, o algunos ejercicios de predicción como los que asociaban búsquedas en Google de términos asociados a natalidad o al embarazo con posibles efectos de la pandemia, para detectar durante el embarazo posibles nacimientos. Pero bueno, en el terreno de no poder observar todavía nacimientos, ¿no? La situación después del 2021, ya con datos, fue bastante más interesante en términos de tener dos hipótesis competitivas, que es lo que uno casi que siempre querría, al menos desde una perspectiva hipotético-deductiva, ¿no? De probar una teoría con la posibilidad de que sea un resultado o el otro. Y de hecho, si bien las dos hipótesis no tenían la misma fuerza, las dos se manejaron, ¿no? La del baby boom, que ustedes la habrán escuchado, que en la prensa a veces se hacía eco porque es un poco más impactante, ¿no? Que la pandemia y el encierro trajera más nacimientos, o el baby bust, que es el concepto opuesto, ¿no? Que trajera menos. Y esto estaba basado en la especulación con mecanismos, ¿no? Los que hablaban de baby boom o algo parecido al baby boom, decían que había mecanismos potencialmente impulsores de la natalidad, como que los sistemas de salud saturados perjudicaran la oferta de métodos anticonceptivos o incluso la oferta de acceso a la interrupción del embarazo, entonces hubiera más nacimientos por aumento de nacimientos no intencionales. Otras especulaciones un poco más fantasiosas, pero que, como les digo, en la prensa, por ejemplo, tenía mucho eco, es que estar más tiempo de convivencia de las parejas hiciera más frecuentes los encuentros sexuales y que así hubiera más nacimientos. Como les digo, más pintoresca que basada en evidencia, pero fue una hipótesis que estuvo por allí presente, o una parecida, de que ante las barreras del confinamiento, algunos modelos de convivencia entre los jóvenes se adelantaran
y así adelantaran quizá los nacimientos o intensificaran la vida sexual. Estos son los mecanismos que apoyarían la idea del baby boom. Por otro lado, la idea del baby bust, o digamos, del descenso de la natalidad, se basaba en, digamos, especular con algunos mecanismos con potenciales efectos depresores que tenían un poco más de peso, digamos, como hipótesis, ¿no? Por ejemplo, que por la misma saturación de los sistemas de salud hubiera menos acceso a tecnología de reproducción asistida, que son todavía una parte chica de los nacimientos, pero creciente, que hubiera quizá mayor morbilidad de los adultos, ¿no? Aumento de la mortalidad materna, ¿no? ¿Se acuerdan que se especulaba que el COVID podía generar eso, o abortos espontáneos, y así menos nacimientos, no por decisiones, sino por efecto de morbilidad? Que hubiera un menor ritmo de concepciones, porque se formaban menos parejas, porque no tenían dónde conocerse, porque la movilidad se había decrecido, ¿no? Entonces que eso disminuyera los encuentros sexuales, que en algún punto es una hipótesis con más peso. Y quizá la más importante de todas, que los efectos indirectos de las medidas, es decir, no tanto de la enfermedad en sí, sino del encierro y sobre todo de la incertidumbre económica, hiciera que las decisiones de natalidad se postergasen, ¿no? Por ejemplo, las dificultades de conciliación laboral familiar, ¿no? Que recordarán todas las personas con hijos que tuvieron que trabajar encerrados en sus casas durante esos meses, ¿no? Esas dificultades y la propia incertidumbre laboral, ¿no? Recuerden que todavía no estamos recuperados del todo del shock económico de algunos indicadores de empleo, por ejemplo, ¿no? Asociados a la crisis, no en el sentido de la enfermedad en sí misma, sino de los efectos, ¿no? del encierro de lo que genera la pandemia, y que hubiera mayores riesgos de disolución conyugal por las tensiones provenientes de estos mayores, de estos días más largos, digamos, de convivencia en los hogares. Quizá acá la más importante, si nos basamos en lo que dice la literatura sobre estos temas, es lo de la incertidumbre económica, ¿no? Como los planes de natalidad, en un contexto de shock de incertidumbre como el de esos meses, que no sabíamos qué iba a pasar, no solo con la salud, sino con los trabajos de las personas, llevaron a postergar la decisión de los nacimientos, ¿no? Pero bueno, había dos hipótesis competitivas. Cuando comenzó a haber datos de los países, sobre todo del norte, sobre todo de Europa, la hipótesis del efecto depresor, que es la que a priori tenía más chance, fue efectivamente la que se sostuvo, ¿no? Y los trabajos muestran un descenso de la fecundidad, empezando en algún caso en noviembre de 2020 y hasta febrero del 2021, que son los 9 meses posteriores al comienzo de la pandemia en esos países, aunque con cierta heterogeneidad, no mucho en algunos, Dinamarca, Finlandia, Holanda, Noruega, más grandes en otros, enorme en España en algunos de esos meses, y promedialmente un descenso de entre 5 y 8% para ese periodo, ¿no? Digamos como los 3 o 4 meses del comienzo de las medidas de confinamiento, con la brecha de 9 meses para dar lugar al nacimiento, ¿no? En los países latinoamericanos menos información, indicio de efectos reductores en algunas ciudades que se miraron de Colombia y de Brasil, pero poco dato todavía. Entonces, nuestro desafío fue determinar si la pandemia había afectado a la natalidad uruguaya, ¿no? ¿Qué pasa con el número de concepciones de 2020? Que se iban a reflejar quizá en diciembre de 2020 y sobre todo en enero y febrero del 21, reflejando, repito, lo que había comenzado a pasar en marzo, abril, mayo del 20. Pero nosotros tenemos un problema que no tenían los países con fecundidad baja pero estable, y es que Uruguay estaba llegando en esos años a niveles de fecundidad baja y muy baja, y por tanto está en pleno descenso. Esto es un problema porque nosotros, al descenso que estaba dando sin pandemia, debíamos deslindar los efectos adicionales que podría tener el confinamiento, ¿no? Si uno tiene un nivel estable de fecundidad y en esos 3 meses hay un descenso, bueno, es mucho más indicativo de que podría haber un efecto de la pandemia, porque coincide el comienzo de ambas tendencias. Acá uno tiene que convivir con una curva que ya estaba moviendo, digamos, ¿no? Bueno, esto es bastante conocido, pero solo para ponerlo en números, ese es el descenso de la fecundidad en Uruguay en los últimos 5 o 6 años, que es muy vertical, ¿no? Es de 48.000 nacimientos en el 2015 a 34.000
500 en el 2021, y en términos de cantidad de hijos por mujeres, de casi 2 a menos de 1,4. Entonces estábamos en una tendencia que ya se estaba moviendo, ¿no? Si ustedes la quieren ver en tasa del gol de fecundidad, que creo que es donde se ve mejor quizás, ese es el quinquenio en el que estábamos cuando tuvimos que determinar si además había algún efecto pandémico, ¿no? Sobre los nacimientos. Una de las formas en que vamos a tratar los datos para eso es verlos a nivel mensual, que no es muy habitual, porque siempre los vemos anualmente, pero si lo vemos a nivel mensual, bueno, otra vez, es la foto de la tarea, digamos, metodológica que tengamos por delante, ¿no? Ver si a partir de esa línea roja punteada hay algo adicional que al principio no está tan claramente visible, ¿no? Entonces, para ir apretando el acelerador, los datos que usamos son los de los nacimientos mensuales, que tenemos de forma prácticamente universal con el certificado Nacido Vivo del MSP, y para algunos de los métodos que usamos también proyecciones de población que hicimos basados en el método probabilístico, que es el que se está usando en los últimos años. Pero bueno, ¿cómo hacerlo en términos metodológicos? Comparar un mes con el anterior, por la propia estacionalidad de los nacimientos, no es la mejor opción. Por tanto, una estrategia posible es comparar la diferencia entre nacimientos mensuales de ese año, de ese mes con el mes anterior. Y un segundo paso es estimar con una prueba sencilla si es significativa la diferencia. Una tercera cosa que podríamos hacer es contrastar los nacimientos que hubo ese mes, no con el mismo valor del mismo mes del año anterior, sino con los nacimientos esperados según las proyecciones, que ya esperan una caída. Entonces eso incorpora la caída que de por sí trae esa variable, e intenta ver si hay diferencia adicional, digamos. Y una cuarta estrategia, replicada de algunos de los trabajos que mencionamos, es ver con un modelo que incorpora la estacionalidad, pero también las tendencias tal como vienen, si una variable dicotómica, digamos, como la existencia de pandemia fuerte en esos meses, resulta significativa en un modelo de mínimos cuadrados ordinarios. Bueno, los resultados son bastante intuitivos, si se quiere. El cambio respecto a los meses anteriores es de esta naturaleza, está muy concentrado allí. Como ven, replica bastante, de forma bastante similar el tamaño del efecto que se veía en los otros países. Es significativa para esos meses. E incluso cuando nosotros, con una tercera estrategia, como les decía, intentamos ver cómo se comportan los nacimientos observados en relación a los que cabría esperar con las proyecciones de nacimientos para el año 21, por ejemplo, vemos que en enero y febrero hay una brecha relativamente importante, que otra vez está entre 5 y 10%. Acá no está diciembre, está solo para este año, pero en enero y febrero se ve una brecha similar entre los esperados y los observados, digamos, en nacimientos de 2021. En la estimación en base a modelos no aparecen diferencias significativas, aunque la sensibilidad, digamos, del modelo de las variables que uno especifica y cómo las pone puede haber jugado una mala pasada ahí, pero bueno, hay cosas para seguir observando. Entonces, lo que hubo en un contexto de caída sostenida en la natalidad como el nuestro es una cierta dificultad metodológica que tratamos de sortear con estos métodos que les contaba, para identificar el efecto neto de la pandemia como una caída adicional sobre la caída que ya estaba teniendo la natalidad en Uruguay. Pero vemos algo muy indicativo de un impacto del comienzo de la pandemia, que es la concentración de una caída que coincide con el trimestre de más impacto inicial del distanciamiento social y de la incertidumbre asociada con eso. Si lo pusiéramos en números, sobre todo en la comparación entre proyecciones de nacimientos y los nacimientos observados, hay entre 200 y pico y más de 350 nacimientos mensuales, entre comillas, faltantes, ¿no? Esto varía según cómo uno trate de sortear esa dificultad metodológica y cómo estime, pero es muy indicativo que tiene un descenso mensual de entre un 7 y un 12%, muy parecido a lo que se vio en otros países. Si miramos estos nacimientos
que vemos en términos absolutos puede no parecer mucho, ¿no? 300 nacimientos no es un número increíble, pero para el tamaño de nuestra población y las tendencias de nuestra natalidad y fecundidad, está en el entorno de un 10% menos de lo que cabría esperar en esos meses, así que ya es identificable como un efecto, digamos, por modesto que parezca en cantidad de nacimientos, ¿no? Nosotros creemos que la incertidumbre, particularmente la laboral, eventualmente la conyugal, es la principal candidata a explicación, porque en un contexto en el que cada vez hay más fecundidad planificada, intencional, los planes de fecundidad que se postergan o que se realizan explican un porcentaje mayor de los nacimientos totales, ¿no? Y cuando hay incertidumbre hay una postergación de ese plan. Creo que en un contexto como este es probablemente gran parte de la explicación, pero bueno, todo esto está por verse mejor con más datos seguramente en breve, ¿no? Otra de las cosas para adelante que creo que son interesantes para nosotros es ver si esa postergación que hubo ahí, si es que fue postergación y no abandono de los planes reproductivos, puede detectarse, es decir, puede detectarse la recuperación que indicaría que esto fue postergación, quizá con datos de la fecundidad de 2022. Si uno viene en algún momento la recuperación de ese 10%, bueno, hay una hipótesis ahí que se podría manejar. Y luego hay algo, creo que interesante, pero no tan observable todavía, aunque se maneja en la literatura, que es la posible influencia a largo plazo de los efectos de la pandemia en la fecundidad. La verdad es lo que se ve acá es un efecto al revés, bastante de corto plazo, bastante concentrado en esos 3 o 4 meses. Por tanto, si hubiera un efecto de largo plazo, creo que tendríamos que empezar a ver algún impacto más, digamos, sobre la fecundidad y la natalidad. Nos da la impresión de que fue un efecto bastante concentrado allí. Luego, obviamente, hay especulaciones muy interesantes acerca de una sociedad, dicen algunos, de la incertidumbre endémica, ¿no? Que haya un nivel de incertidumbre tan grande que, por ejemplo, deprima consistentemente los nacimientos y que eso, bueno, nada, vayamos a verlo con más, con más tiempo. Pero bueno, ya ese tipo de disquisiciones acerca del estatus de los planes de las personas en la sociedad excede a la propia pandemia, ¿no? Y es parte de la discusión acerca de la baja natalidad en general. Con los datos que tenemos, nos da la impresión de que en Uruguay también se observa un efecto de la pandemia en la natalidad, pero muy concentrado en esos 3 o 4 meses. Y esto es todo, muchas gracias. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias a Ignacio para que voy a admitir. Súper interesante la presentación. Algunos recordatorios porque estuvo entrando gente nueva. Bueno, ya saben, estamos en la mesa de generaciones. Ahora Ignacio Pardo del programa de población acaba de hacer su presentación sobre fecundidad. Y al final, y esto no lo había aclarado, va a haber un espacio de preguntas, pero si ustedes quieren ir mandando preguntas mientras va hablando alguno de los ponentes, como porque a veces capaz que después no se acuerdan o lo que sea, pueden irlas mandando al chat, las recogemos y al final ya vamos dándole respuestas, ¿sí? Entonces, bueno, y a los ponentes, ahora que somos 4 definitivamente, sí recordarles, igual Nacho murió en el tiempo, pero recordarles que son 15 minutos cada uno. Yo no les voy a avisar 5 antes, algo que me pidan para no interrumpir, pero sí a los 15 minutos les aviso. Así que bueno. Y sí vamos a cambiar el orden porque Mariana está abriendo un video. Así que Jerónimo, si a ti te parece bien continuar. ¿Sí? Sí, no hay problema, no hay problema. Bien, Jerónimo Brunet va a presentar los resultados de la investigación sobre la seguridad alimentaria y la alimentación en niños, niñas y adolescentes en el marco de la crisis por COVID-2019 en Uruguay. Jerónimo es docente del Núcleo Interdisciplinario Alimentación y Bienestar del Espacio Interdisciplinario de la UDELAR, y este trabajo lo hizo en coautoría también con Alejandra Girona del Departamento de Nutrición Básica de la Escuela de Nutrición, y con Gastón Ares del área de Sensometría y Ciencia del Consumidor de la Facultad de Química de la Universidad de la República. Así que bueno, ahora sí le damos la palabra a Jerónimo. Bien, muchas gracias Mariana. Bueno, buenos días a todos y a todas. No sé si se ve bien ahí la presentación, ¿las dudas?
Perfecto. Bueno, como ya adelantaba Mariana, la idea de esta presentación es ilustrar un poco algunos resultados de algunos trabajos en los que ha participado el Núcleo Interdisciplinario de Alimentación y Bienestar, vinculados a mediciones y análisis de la seguridad alimentaria y la alimentación de niños, niñas y adolescentes en el marco de la crisis por COVID-19 en Uruguay. Estos trabajos han sido realizados en conjunto con los dos coordinadores del Núcleo Interdisciplinario de Alimentación y Bienestar, Alejandra Girón y Gastón Ares. Bien, asumiendo en principio que la crisis derivada de la pandemia por COVID-19 podría haber desarrollado o desarrolló efectos en la salud física y mental de distintas poblaciones en el mundo, en términos tanto de mortalidad como también de la atención a la salud, también considerando los efectos en la actividad económica derivados de la pandemia por COVID-19 y la crisis asociada, que pueden haber sido visualizados, por ejemplo, en el caso de Uruguay, claramente en materia de los indicadores del mercado laboral y en términos de ingresos, y también considerando una serie de efectos sociales que se podrían haber derivado de la pandemia por COVID-19 en términos de bienestar, así como agudización de inequidades ya existentes o nuevas inequidades, es que en el núcleo decidimos profundizar y analizar un poco cómo se venía dando o cuál era la evolución o cuál era la situación de aspectos vinculados a indicadores vinculados al consumo de alimentos, específicamente en el caso de la población o los hogares con niños, niñas y adolescentes en el país, en básicamente lo que nosotros resumimos como el concepto de inseguridad alimentaria. Este concepto de inseguridad alimentaria proviene del concepto más macro de seguridad alimentaria y nutricional, que para repasarlo, existe seguridad alimentaria y nutricional cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico a alimentos, cuyo consumo es suficiente en términos de cantidad y calidad para satisfacer sus necesidades y preferencias alimentarias, y se sustenta en un marco de saneamiento, servicios sanitarios y cuidados adecuados que permiten llevar una vida activa y sana. Este concepto de seguridad alimentaria y nutricional presenta cuatro grandes dimensiones, que son la disponibilidad en términos de oferta de alimentos, ¿sí? Después el acceso económico y social a los alimentos, ¿sí? En términos de asequibilidad y demás, y acceso físico. A su vez, la utilización biológica, que tiene que ver con esta idea del aprovechamiento que hace el organismo de los nutrientes provenientes de los distintos alimentos, y una dimensión que es transversal a las tres anteriores, que es la estabilidad, ¿sí? En el tiempo, en la disponibilidad, el acceso y la utilización de los alimentos. En este sentido, existe inseguridad alimentaria cuando las personas no pueden acceder regularmente a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para llevar una vida activa y saludable. Esta inseguridad alimentaria podemos pensarla en términos del acceso, en particular de la dimensión del acceso, que es lo que mide la escala de experiencia de inseguridad alimentaria FIES, realizada por la FAO, que es la que se toma como referencia, como instrumento de referencia para estos relevamientos que vamos a presentar. En este sentido, la inseguridad alimentaria se puede clasificar en distintos grados de severidad, de leve a grave, en función de las características o de la experiencia que las personas presentan o experimentan en función de el acceso a los alimentos en los hogares. En ese sentido, el primer grado de inseguridad alimentaria que podemos encontrar es la inseguridad leve, que básicamente denota preocupación acerca de la capacidad para obtener suficientes alimentos nutritivos en función de lo que la persona considera como una alimentación adecuada y nutritiva. En segundo lugar, un escalón de inseguridad alimentaria moderada, en la cual la calidad y la variedad de los alimentos se ve comprometida, ¿sí? También esta calidad y variedad en función de lo que la persona considera como adecuado y suficiente. También incluye situaciones en las que se reduce la cantidad de alimentos y se saltean comidas. Y finalmente, la situación de inseguridad alimentaria grave o el escalón de inseguridad alimentaria grave dentro de este continuo, ¿sí? En el cual podemos encontrar con mayor probabilidad situaciones de hambre, ¿sí? Es decir, son situaciones en las que las personas pasaron un día o más sin comer y que se pueden relacionar directamente con situaciones de hambre. En este sentido, como les anticipaba, el objetivo de este trabajo, de esta presentación, es generar información acerca de la seguridad alimentaria en los hogares con niños, niñas y adolescentes y explorar las características de su alimentación en el marco de la crisis por COVID-19 en Uruguay. Para eso
se presenta información vinculada a 3 estudios. Por un lado, una encuesta telefónica a adultos residentes en hogares con niños, niñas y adolescentes de todo el país, que fue realizada entre septiembre y octubre de 2020, ¿sí? Con un marco muestral de teléfonos fijos y celulares, en los que se aplicaron cuotas por zona geográfica en función de la proporción de niños, niñas y adolescentes residentes en los hogares, con un total de casos de 1.504 y un margen de error máximo de más o menos 2,5% en el caso de los porcentajes. Un segundo estudio que ya tuvo un carácter más exploratorio, que fue una encuesta autoadministrada a adultos referentes de niños, niñas y adolescentes escolarizados en centros de educación secundaria públicos y privados de Montevideo, que se realizó en noviembre de 2020, a partir de 12 centros educativos seleccionados de forma aleatoria, y a través de la selección aleatoria de 2 grupos dentro de cada centro para la entrega de formularios a todos sus estudiantes, con un total de 250 casos relevados. Y un estudio 3, que fue una encuesta autoadministrada a adultos referentes de niños, niñas y adolescentes escolarizados en centros de educación inicial y primaria públicos del departamento de Montevideo también, que fue realizada entre octubre y diciembre de 2021, a partir de 23 centros que también fueron seleccionados de forma aleatoria, y con la misma metodología del estudio anterior, la selección aleatoria de 2 grupos dentro de cada centro y la entrega de formularios a todos sus estudiantes. En este caso, la muestra tuvo un total de 587 casos relevados. En principio, la idea sería presentar información vinculada a la experiencia de inseguridad alimentaria reportada por los informantes de estos hogares con niños, niñas y adolescentes, tanto para 2020 como 2021, para estos 3 estudios que indicaba anteriormente. En este sentido, en el caso del primer estudio, realizado también en conjunto con UNICEF, de N1504, entre septiembre y octubre de 2020, encontrábamos que mientras el 82%, 83% de los hogares había reportado experimentar seguridad o inseguridad alimentaria leve, ¿sí? Una categoría de no preocupación para la FAO, ¿sí? El 17,4% de los hogares, de los informantes, estos eran menores, con menores en los hogares, dentro del total del país, experimentaban algún grado de inseguridad alimentaria, que se distribuyeron en un 13% de hogares que experimentaron inseguridad alimentaria moderada, y un 4,5%, un 5% de los hogares que experimentaron inseguridad alimentaria grave. En el caso del estudio realizado por Rudelar en 2020, que eran hogares de niños, de adolescentes escolarizados en centros de educación secundaria de Montevideo, mientras el 76% experimentaban seguridad o inseguridad alimentaria leve, el 24% de los hogares experimentaban algún grado de inseguridad alimentaria, y finalmente, en el estudio realizado entre octubre y diciembre de 2021, mientras el 61% de los hogares con niños escolarizados en centros de educación inicial y primaria públicos de Montevideo experimentaban seguridad alimentaria, el 39% de los hogares experimentaban algún grado de inseguridad alimentaria. Esto básicamente muestra cómo en algunos centros, en algunas subpoblaciones en particular, parecería existir una mayor severidad en lo que tiene que ver con las dificultades en el acceso a los alimentos por parte de los hogares con presencia de niños, niñas y adolescentes. Ahora, la idea sería presentar algunos datos vinculados al consumo de determinados grupos de alimentos, medidos de 2 formas distintas, en los niños residentes en estos hogares en función de los grados de inseguridad alimentaria experimentados. En principio, se presentan datos vinculados al estudio realizado en conjunto con UNICEF, de N1504, que fue total país, recuerdo, y con hogares con presencia con niños, niñas y adolescentes, en los cuales se consultó al informante si el niño había consumido determinados grupos de alimentos en el día anterior a la encuesta. Entonces, en esta gráfica básicamente se presentan dentro del 100% de cada categoría, seguridad, inseguridad moderada e inseguridad grave, el porcentaje de niños que habían consumido algunos de estos grupos de alimentos. Perdón. Entonces, en este sentido, en principio, las diferencias marcadas las encontramos en particular en lo que tiene que ver con el consumo de carne, frutas, leche, verduras, sin ser papa, y huevos, ¿sí? En los hogares. Con seguridad alimentaria existió un mayor consumo de estos grupos de alimentos en comparación con los hogares que habían experimentado algún grado de inseguridad alimentaria. En segundo lugar, el consumo de legumbres fue mayor en aquellos hogares que habían experimentado o que residían en hogares con inseguridad alimentaria en comparación con los hogares que residían en hogares con seguridad alimentaria. Y finalmente, el consumo de productos ultraprocesados fue mayor en los niños que residían en hogares con seguridad alimentaria en comparación con aquellos que residían en hogares con algún grado de inseguridad alimentaria.
Ahora, la idea es presentar brevemente algunos datos vinculados al promedio de días en la semana anterior, ¿sí?, a la encuesta, pensando en la encuesta de ANEP, es decir, centros educativos de inicial y educación inicial y primaria públicos, ¿sí? Se consultó a los informantes cuántos días de la semana pasada los niños habían consumido determinados grupos de alimentos. Son grupos, como ya ven, muy similares a los anteriores, en los cuales se confirman estas tendencias que visualizábamos en el primer estudio de 2020, ¿sí? En el cual se visualizó un mayor consumo de carne, frutas y verduras en niños y adolescentes residentes en hogares con seguridad alimentaria, un mayor consumo de legumbres, ¿sí?, y fideos, arroz, pan o polenta en los hogares con inseguridad alimentaria, ¿sí? Básicamente confirmando, como les decía, las tendencias que visualizábamos en el primer estudio. Básicamente esto se torna necesario destacar que estas conclusiones, o sea, que estas diferencias de alguna manera van en contra de alguna manera de los nutrientes cruciales que de alguna manera los niños, niñas y adolescentes necesitan, ¿sí?, en estas etapas de la vida, y de alguna manera problematizan un poco cuál es la relación existente entre la inseguridad alimentaria en los hogares y el consumo de alimentos en estos grupos de edad. Finalmente, la idea es repasar algunas características socioeconómicas y demográficas de los hogares en función de los distintos grados de inseguridad alimentaria experimentados. Rápidamente, si miramos en función, por ejemplo, del nivel socioeconómico de los hogares, es decir, el poder adquisitivo que presentan, medido a través del índice de nivel socioeconómico del Centro de Investigaciones Económicas, los hogares con inseguridad alimentaria moderada y grave vieron sobre representados aquellos hogares con nivel socioeconómico medio, bajo o bajo, ¿sí? Y si visualizamos también la ascendencia étnico-racial de los integrantes, visualizábamos que en los hogares con inseguridad alimentaria moderada y grave existe una mayor presencia de integrantes del hogar con ascendencia autopercibida por el informante de tipo afro o negra, en comparación con los hogares con seguridad alimentaria. Y finalmente, visualizamos también que si consideramos el nivel educativo del informante, como proxy del clima educativo del hogar, visualizamos que en los hogares con inseguridad alimentaria moderada y grave, visualizamos una mayor presencia de informantes con nivel educativo hasta primaria en comparación con los hogares con seguridad alimentaria, y vinculando también esto con la primera reflexión que hacíamos asociada a los efectos de lo que tiene que ver con el empleo y los ingresos en lo que tiene que ver con las situaciones de inseguridad alimentaria, la desocupación se ve sobre representada también en los hogares con inseguridad moderada e inseguridad alimentaria grave. Como reflexiones finales, ¿sí?, se torna necesario destacar que la inseguridad alimentaria es un problema relevante para la infancia y la adolescencia en el país, por lo que comentaba anteriormente, asociado a el desafío que implica en términos nutricionales, de salud y crecimiento, el observar diferencias en el consumo de los alimentos en función de las dificultades de acceso a los alimentos en los hogares. Se torna la necesidad de implementar estrategias para fomentar el acceso a alimentos suficientes y nutritivos, con especial énfasis en las situaciones de aquellos niños, niñas y adolescentes que residen en hogares con inseguridad alimentaria, y a su vez, vinculado también al interés en el tema, creciente la necesidad de realizar mediciones periódicas vinculadas al acceso y al consumo de alimentos en hogares con niños, niñas y adolescentes de todo el país. Bien, por ahí me voy quedando, no sé si me pasé de tiempo. Muchas gracias. Buenísimo, Jerónimo, no, perfecto el tiempo. Bueno, muchísimas gracias a Jerónimo. De vuelta les recuerdo, los comentarios que quieran ir haciendo los pueden mandar al chat o bueno, los conversamos hacia el final. Y ahora vamos a pasar, Jerónimo también trabajó con adolescencias, ahora vamos a pasar, bueno, solo infancias, que vamos a ver el trabajo de Mariana Aispuro, que lo hizo en conjunto con Cecilia Rodríguez y Pablo Pereira, que las tres conforman el programa, están en el programa APEX de la Universidad de la República. La investigación de ellas se llama Infancias en épocas de emergencia sanitaria y social. Así que bueno, Mariana, te damos la palabra. Hola, buen día. Tenía un video sobre problemas técnicos con esto de los videos, pero bueno, primeramente aclarar que no es... Creo que se te escucha un poquito lejos. ¿Sí? Ahí, no sé por qué. A ver, voy a... Hoy tengo problemas técnicos graves. Ahí mejor. Ahí mejor. A su vez estoy difónica. Bueno. No, primeramente aclarar que
No sé si puedo compartir pantalla ahí ya. Sí. Sí, podés. Ahí está. No, aclarar que no es una investigación, las dudas. Es un artículo que comenzamos escribiendo en medio de la pandemia, con un ciclo de seminarios que hicimos desde el equipo en ese momento, denominado Familias, Infancia y Género. Bueno, que estamos todos ellos ahí, Beatriz Ferreira, Elena Cabrera, Luciana Hernández, Pablo Pérez y Rodríguez del programa APEX. Hicimos una serie de conversatorios con personas invitadas en referentes a lo que tenía que ver con, en ese momento, las implicancias de la pandemia y las infancias y las familias. Y bueno, reflexionando un poco acerca de lo que estaba sucediendo en el territorio. Y bueno, este artículo lo publicamos en el libro Pandemia, Territorio y Extensión, de Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño y del programa APEX. Y bueno, es un poco una actualización también de este artículo que ya tiene un tiempito. Y tal, les voy a contar como algunas cuestiones que hacen al territorio del programa APEX también. Nada, como a modo de reflexión. Y bueno, nosotros desde el programa APEX, como bien saben, trabajamos en lo que tiene que ver desde 2014 en municipio A, si bien nuestro acento tiene mucho por su historia, que ver en el Cerro de sus aledaños, desde 1993, pero bueno, desde 2014 se extiende a través de la ordenanza del programa APEX a todo el municipio A. Y bueno, ubicado en el oeste del departamento, el cual tiene 206.547 habitantes, y claramente es un territorio muy heterogéneo. Pero bueno, de los datos que pudimos tomar desde la Intendencia, el 19,4% de este municipio son niños y niñas menores de 5 años, siendo bueno, una de las zonas más pobladas por este grupo etario. A su vez, bueno, desde 2018, el Comité del Niño y la Niña también arroja datos que si miramos los hogares bajo la línea de pobreza en el municipio A, en nuestro territorio de implicancia, tenemos que esta situación con niños, niñas y adolescentes, hogares debajo de la línea de pobreza, con niños, niñas y adolescentes, también es una de los municipios está más implicado con esta situación, con un 15,33%, detrás del municipio D, que es el primero en un 15,76, no veo la PPT muy bien. Así que bueno, como también, poner como en la mira la problemática que tenemos en el oeste, con muchos niños, niñas y adolescentes, y en hogares con situación de pobreza y vulnerabilidad socioeconómica. Y bueno, en el momento de la pandemia, veíamos que estas infancias y estas familias, porque nos gustaba también hablar un poco, de las infancias, están acompañadas por familias, por adulteces, para su desarrollo. En este distanciamiento social, trajo como consecuencia al comienzo, ¿no?, esta paralización de tantos diferentes servicios, los cuales, estas familias se vieron como sumamente afectadas por el cierre de muchos servicios, incluso de policlínicas municipales y de ACE, que de primer nivel, que tienen en nuestro territorio como una implicancia muy fuerte para el acceso a la salud y a diferentes servicios también de la comunidad, y se vieron como muy afectados por esta situación, y nos preguntábamos, de qué maneras entonces, incluso espacios públicos también, ¿no?, con estas nuevas realidades y contextos, y a partir de estas nuevas realidades, qué riesgos iban a conllevar en el desarrollo de los niños y las niñas, y los adolescentes también. Esto de quédate en casa, que incluso en el momento, se vieron como muchas situaciones de inquietud, de hiperactividad o más inquietud, cambios de humor, frustración en los niños, ansiedad, tristeza, miedos, incertidumbres, y entre otros también la inseguridad alimentaria, como comentaba el compañero, claramente.
Y bueno, y que hoy por hoy también voy a comentar como algunas cuestiones que nosotros participamos de varias redes, y que también se está como muy preocupado en cuanto a estas cuestiones que bueno, que trajo a flote también la pandemia. Y bueno, y entender desde cómo acompañar los procesos en épocas de encierro y en épocas de post-encierro, pero cuando algunos hábitos o conductas o acceso a servicios y políticas públicas de estas poblaciones, también de precariedad, con precariedad habitacional, con inseguridad alimentaria y la falta de trabajo, que también hacen a la vida cotidiana de los niños, las niñas y los adolescentes en estas situaciones, y cómo, bueno, puede acompañar o no, o de qué manera puede acompañar la adultez, tanto hombres y mujeres, a estos procesos. Y bueno, y más voy a quedar un poco más por acá, pero bueno, en estos momentos, como les contaba, al menos en el territorio del municipio A, hay muchas redes que continúan, a su vez, también la pandemia, en el medio de la pandemia, trajo también el retiro de algunas políticas territoriales del MIDES, como es el SOCAT, ¿no? Que claramente eso se sintió como mucho también bueno, en dar respuesta en diversas necesidades que existían, y diversas mesas locales que hoy por hoy en algunos territorios continúan con mucha fuerza, en algunos no tanto. En el territorio del municipio A, estas son como las redes que continúan con mucha fuerza, y no tanto algunas, en algunos, porque el municipio A es muy grande, ¿no? Pero en Cerro y aledaños, no tanto las mesas de articulación como existían a través que articulaba el SOCAT, pero claramente no las había creado, sino que de alguna manera ayudaba a sostener esos vínculos territoriales. En estos momentos están, bueno, muy fuerte también la red de ollas del oeste, que no la puse ahí, pero también, buscando estrategias para la inseguridad alimentaria. La red de primera infancia del municipio A, que bueno, que en estos momentos, les cuento un poco en qué está muy preocupada por el sistema de salud que Vista del Oeste, el Centro Coordinado de Cerro, con falta de pediatras, horas pediatras, jubilaciones, y bueno, el acceso a una salud integral. También la mesa educativa del Cerro y el no educativo Casabó, que bueno, se están como viendo si se reformula un poco y conforman todos esta mesa educativa del Cerro o del Oeste, quizás. Bueno, tendiendo como pensando mucho, y esa es una preocupación muy fuerte del territorio, en cómo a la pandemia, bueno, eso de quédate en casa, y bueno, hay algunas restricciones en cuanto al contacto humano, y bueno, y referentes de la educación y de la salud que eran fundamentales, pensando en cómo volver a los diferentes centros, más que nada en este sentido, el educativo, porque bueno, estamos comentando como que bueno, muchas maestras comunitarias o maestras de clase, antes la tendencia era, bueno, yo tengo la clase de un niño que bueno, no sé muy bien cómo volver a conectar, cómo traerlo de vuelta a la escuela, pero hoy tengo más de 5, más de 6, 7, 8, y es una realidad que hoy por hoy nos estamos como pensando en diversas estrategias de esta mesa, como colectivos, tanto educativos en este caso, para realizar en este momento, estamos pensando en realizar algunas instancias como de redes locales, de mapeos, de estrategias territoriales, para decir, bueno, qué es lo que queda en el territorio, cuáles son los recursos que tenemos y cómo los podemos aprovechar diversas instituciones, organizaciones vecinos, etcétera, para poder volver a conectar con estas familias, con estos niños que de alguna manera parece que se hubieran quedado en casa, ¿no?
cual es una preocupación muy grande en el territorio. La Mesa de Salud Mental también está trabajando del oeste en cuanto a, bueno, recursos, claramente la salud integral y la salud mental de los niños, niñas y adolescentes ha estado un poco en jaque en estos tiempos, y bueno, también se plantean como diversas estrategias de espacios en el cerro y sus aledaños, de espacios colectivos de salud mental y individuales, por bueno, la falta también de recursos institucionales y, bueno, y las listas de espera que existen en este territorio, larguísimas para la atención en salud mental e integral. Y la Mesa Social del Oeste, un poco por ahí también, preocupados bastante también por la inseguridad alimentaria, por las diversas restricciones de acceso a, centro, ay, perdón, me tranqué, a recursos también de estrategias laborales, que también han quedado como decía el compañero, bastante en jaque en esto de la pandemia, seguro sí, seguro no, trabajos informales, etc. Y bueno, y otras actividades ligadas como más a parques, a espacios públicos, también de acceso a que la población pueda apropiarse de su barrio, de sus recursos y de sus redes. Pero bueno, son preocupaciones que han quedado, que están como, estaría bueno continuar evaluando bueno, y recogiendo como estos recursos que quedan en el territorio, que sí, que no, algunas varias como restricciones en lo que es, bueno, MIDES, políticas de MIDES, políticas sociales en general, y bueno, y otros recortes que han sido para las infancias y para sus familias y para su vida cotidiana fundamentales, y que hoy por hoy se están viendo como, bueno, rezagos a nivel de las asistencias educativas, rezagos a nivel de las policlínicas barriales, que eso tampoco se veía mucho, y bueno, ojalá podamos seguir como visualizando estas cuestiones, pero también tendiendo estrategias territoriales para bueno, sostener lo que está. Así que bueno, un poco por ahí era nuestra reflexión del territorio, y bueno, ahí Bueno, voy a compartir. buenísimo, Mariana, muchísimas gracias. Y ahora pasamos de las infancias a las personas mayores, así que van a estar Fernando Berriel del Centro Interdisciplinario de Envejecimiento de la Facultad de Psicología, también están Diliana Jiménez y Luján Ríos, también de la Facultad de Psicología, y este trabajo lo hicieron en coautoría con Francis Silvera de la Facultad de Ciencias Sociales y Nusa Adib de la Facultad de Psicología. Así que bueno, les damos la palabra. Bueno, y lo que van a presentar es organizaciones de personas mayores ante la pandemia, procesos psicosociales, restricciones y resistencias. Bueno, muchas gracias. Es un gusto estar acá, escuchando a los compañeros de mesa, que aprovecho para saludar. Y bueno, decirles que lo que vamos a presentar nosotros tiene un poco que ver con estas últimas presentaciones, porque tiene que ver con otros tipos de inseguridades o impactos de la pandemia, específicamente en este caso respecto a un aspecto que de pronto no era el más visible o el más trabajado en ese contexto, porque en general cuando se trabajaba el tema de personas mayores, que sí fue bastante mencionado por medios y abordado, en general tenía que ver con las recomendaciones y la cuestión del grupo de riesgo y la cuestión de las fragilidades de las personas mayores, pero esta frase que traía Mariana recién de quédate en casa, que en realidad, como señala, yo diría magistralmente, un conocido académico llamado Leo Maslía, oculta en esa formulación el hecho de que hay gente que no tiene casa,
si hubieran dicho, está en tu casa, quédate en tu casa, eso hubiera quedado en evidencia. Entonces, lo que también se oculta en eso es que eso desarticuló el funcionamiento de muchas tramas sociales, vinculares, que, entre otras cosas, se abocaban a la defensa y visibilización de derechos, como es el caso de las organizaciones de personas mayores en el Uruguay. Entonces, vamos a transmitir rápidamente algunas cosas sobre un trabajo que hicimos desde el CIEN y con... apoyados bastante en el programa de iniciación del espacio interdisciplinario, concretamente, y también con las formaciones prácticas de estudiantes avanzados de psicología, lo cual nos permitió, junto con una colaboración con la Facultad de Enfermería, hacer este proyecto. O sea que como hubo bastante confluencia, y bueno, en función de eso, vamos a hablar un poco del contexto en el que se desarrolló este proyecto, algunos de los enfoques que sustentaron el mismo. Es un proyecto de investigación-acción que llevamos adelante junto con la red de organizaciones de personas mayores, que es una red que tiene una cobertura nacional y que es como una red de redes, porque vincula redes locales de organizaciones de personas mayores, que cuando se inicia la pandemia, que a su vez coincide, como ya se ha mencionado, con el cambio de gobierno, implica un impacto muy fuerte que prácticamente desarticuló en un momento el funcionamiento de la red. Vamos a hablar de cómo fue esa ida al campo en el contexto de pandemia, al mencionar algunos de los resultados y conclusiones de este trabajo, que tiene un componente de investigación, de extensión y de formación, porque si bien ahora mis compañeras de presentación de hoy son todas licenciadas, cuando comenzó este trabajo eran estudiantes, y bueno, se fueron recibiendo entre el 2020 y el 2021, por suerte, y con excelentes calificaciones, quiero decir, de pasada. Así que vamos a mencionar un poquito esto. Primero, bueno, recordarnos a nosotros los universitarios lo que era estar trabajando en el contexto de pandemia, ¿no? Entre el rectorado y las autoridades que nos mandaban comunicados sobre cuál era la situación y las cosas que teníamos que hacer y que no sabíamos hacer, y que de un momento para el otro empezamos. Ahora estamos como mal pero acostumbrados, como se dice, a estas cuestiones tecnológicas, pero en aquel momento no estábamos ni acostumbrados. Y en ese contexto, quienes trabajamos cuestiones de envejecimiento, asistíamos casi que con pavor a que el abordaje que se daba de este asunto era la definición de grupo de riesgo, las indicaciones de lo que en aquel momento llamaban aislamiento social, situaciones absolutamente arbitrarias y trágicas, como fue en los casos de muertes masivas de personas en establecimientos de larga estadía. Yo acá traía uno de los... O sea, si esto hubiera pasado en cualquier otro tipo de institución, que en una semana hubieran muerto 30 personas en cualquier institución, seguramente esto hubiera llegado a los tribunales de La Haya o una cosa por el estilo, pero es tal la naturalización de la fragilización y de este discurso que desde autoridades incluso se empleaba esta expresión, nuestros abuelitos, que lamentablemente asistimos a estos crímenes de lesa humanidad practicados con personas sin asistencia. Recuerden el caso de Fray Bento, que gente que quedó ahí, nadie fue trasladado a un hospital, nunca, porque decían que era mejor que quedaran ahí. La persona que los atendía era una médica del lugar, que no era especialista en COVID ni en nada, que a su vez tenía COVID, y esto con conocimiento de las autoridades nacionales, y esto que evidentemente las personas que constituyen fundamentalmente las organizaciones de personas mayores no son personas que estén internadas en establecimientos de larga estadía, porque en general no se brinda esa posibilidad, pero impactó fuertemente en estas organizaciones y en lo que rápidamente empezaron a visualizar como un avasallamiento de los derechos de las personas mayores en el contexto de la pandemia, ¿no? Bajo una especie de lógica de guerra, de que bueno, había que salvar a lo que se pudieran salvar y el resto, bueno. Simplemente situar esto en términos de contexto y para pasar a, si se quiere, a comentarles
lo que implicó para nosotros este trabajo. Este es un trabajo, como les decía, que involucró al Centro Interdisciplinario de Envejecimiento, a la Facultad de Psicología y Enfermería, que participó más en otras temáticas que en esta, pero que sin embargo participó en varias reuniones de este proyecto, con una articulación interdisciplinaria entre la psicología, la psicogerontología, la enfermería, la sociología, el trabajo social. Acá participaron estudiantes de un posgrado en psicogerontología que eran también trabajadoras sociales, la integración de funciones, la integralidad de funciones, el desarrollo de una metodología cualitativa y participativa. La información se produjo a partir del empleo de técnicas como entrevistas grupales y entrevistas participativas, y la constitución de un tipo de trabajo inscripto dentro de la investigación acción participativa implicó que en el curso de este trabajo nos centramos bastante en la definición de una serie de problemas y en el surgimiento de una serie de ejes a trabajar que venían desde las propias personas que participaron del estudio, que eran integrantes en su mayoría del plenario nacional de la Red Nacional de Organizaciones de Personas Mayores, y algunos otros que se fueron integrando en contexto de pandemia, que no pertenecían al plenario, pero que pudieron acceder, si se quiere, a la participación en este proyecto. Participaron aproximadamente un promedio de 13 personas, aunque llegamos en momentos a la participación de varias decenas en unos conversatorios que realizamos. Y a partir de estas técnicas y de un análisis temático reflexivo que realizamos en base al análisis temático de Brown y Clark, llegamos más o menos a una serie de resultados que queremos comunicarles, y yo para eso les paso la palabra a Diliana y a Luján. Buen día para todos y todas. Gracias, Fernando. Bueno, brevemente con mi compañera vamos a explicar, tratar de explicar los resultados que obtuvimos en este estudio que realizamos, basándonos básicamente en dos grandes ejes temáticos que, si bien los dividimos como forma de poder comprenderlos y transmitirlos mejor, sabemos que uno engloba al otro, y además tratamos de abordar en esos ejes otras temáticas que se iban dando en cada encuentro. Fernando lo dijo, pero yo lo reitero por si no quedó claro. Nosotros nos reuníamos semanalmente con la red de adultos mayores y fuimos intercambiando y tratando de ver cómo era la situación y cómo era la participación y de qué forma había cambiado a raíz de la pandemia. Bueno, presentamos entonces los principales resultados divididos en dos ejes, uno que es la participación, del cual voy a hablar brevemente yo, y el otro es la parte de vejez y envejecimiento que va a hablar Luján. Una de las cosas que vemos es que las inequidades se vuelven más extremas. ¿Por qué? Porque si bien los encuentros fueron mayores a raíz de la pandemia, paradójicamente, porque antes se reunían bimensualmente en forma presencial, ahora los encuentros se dan semanalmente, pero también esto se dio que eran muy pocas personas las que se reunían. Nosotros pudimos sostener encuentros, si bien 20 o 30 personas muchas veces participaron, pero en general la media se dio entre 13 y 15. ¿tá? Esto indica que un grupo grande quedó fuera por el hecho de muchas veces no tener conocimiento de las TIC, de las herramientas tecnológicas, no poder usarlas o directamente no tener acceso a ninguna herramienta y no haberla visto nunca o utilizado. ¿ah? En cuanto a las transformaciones de distancias y proximidades, si tenemos en cuenta, por ejemplo, la proxemia, en el entendido de que es un estar juntos que vincula sentimientos, valores y espacios, también esto se vio paradójicamente como que antes de los encuentros de repente pensábamos que los grupos, tanto de asociaciones de jubilados, asociaciones recreativas, culturales, etcétera,
de repente se iban a dividir, como en muchos casos pasó, y que que iban a estar cerrados, como de hecho sucedió. También sucedió el hecho de que se vio reflejada la autonomía que tenían como red, de muchas personas querer seguir vinculando en el intento permanente de querer buscar nuevas herramientas para poder llegar a todas las personas y a todos los rinconcitos. Y si bien también veíamos la centralización, por ejemplo, en Montevideo, como sucede muchas veces, también las herramientas, como el hecho de poder reunirse a través de la plataforma Zoom, se vio que muchas personas que antes no podían viajar por diversos motivos o lo que sea, ahora estaban presentes en las reuniones. O sea que vemos varias situaciones negativas que se dieron como estaban previstas, pero también vemos otro tipo de creaciones, lo cual refleja la autonomía y las ganas de continuar haciendo cosas y dar voz a lo que ellos pensaban. Si tenemos en cuenta el siguiente punto que dice cambios en intensidades de la agenda, la red se vio claramente afectada en este sentido, porque se denotó como que no fue algo prioritario, como por ejemplo su necesidad de poder comunicar sus intereses, su forma, cómo estaban viviendo, cómo estaban sintiéndose tratados, cómo estaban siendo vulnerados sus derechos. También, como mencionó antes Fernando, la transición política, vemos unas organizaciones de repente sin Estado, porque ellos se empezaron a autorregular y a dividir y a autogestionar lo que se ve como positivo, pero también vemos la falencia de un Estado que debería estar presente en este tipo de creación de políticas públicas y de tener como prioridad a las personas mayores en su agenda. En lo que respecta a la concreción de acciones y apropiación de agenda de derechos, concretamos las instancias de 3 conversatorios absolutamente gestionados por ellos, donde toda la organización y la temática fue dividida y elegida por los integrantes de la red, con la intención, de hecho fue lo que sucedió, de llegar a más personas y a poder verdaderamente ser representativas de todo lo que estaba sucediendo en ese momento, y poder comunicar y ver cuál era la situación, que de repente no era en todos los lugares igual. Bueno, el siguiente foco temático tiene que ver con la concepción de salud y vejez, y cómo se transmitió tanto los medios de comunicación y cómo lo sentimos como seres sociales, que lo va a explicar mi compañera a continuación. Gracias, Viviana. Buen día a todas y todos. Un poco de lo que los datos arrojan en relación a otro de los ejes de análisis que tomamos es estas tensiones que se generan entre los distintos modos de salud y vejez, en un contexto de pandemia donde el cuidado de la salud y la preservación de la vida se imponen como necesidades prioritarias y urgentes. Entonces, concepciones antes en pugna, tanto de vejez como de salud, se intensifican y contribuyen a crear las vejeces que nosotros vemos en este estudio. En general, durante la pandemia se retrata a las personas mayores como una población homogénea, vulnerable, como decía Fernando al principio. Se refuerza un discurso edadista y de discriminación por razones de edad, y ante esto, en la red... Yo pensé que la tengo que necesita, sigo hablando. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿No tenía que ver con la intervención? Ok. No. Bien, continúo entonces. Decía que ante esto en la red se toman distintas posturas, ¿no? Hay quienes asumen esta postura desde un lugar de confianza ante las acciones que toma el gobierno, otros las señalan como asistencialistas, se dan todos los panoramas. Hay quienes
asumen este lugar de vulnerabilidad, y por otro lado también quienes discuten y confrontan esta adjudicación. En los conversatorios que comentaba Digliana, un eje que se toma como unificador de todos los conversatorios es la década del envejecimiento saludable, que bueno, es marcada por la OMS entre el 2021 y el 2030, la denomina como bueno, diseño del envejecimiento saludable, y bueno, ante esto también la red genera también ciertas controversias, digamos, se pelea con estas definiciones, las toma, genera efectos, y bueno, que van desde concepciones de vejez por ahí un poco más deficitarias, hasta la vejez como una construcción dinámica e histórica. Otra de las cuestiones que sucedió en la pandemia es la definición del CIE de la vejez como un problema relacionado a la salud, que esto, bueno, genera un avance en la medicalización de la vejez, y también se refuerza el discurso del binomio vejez y enfermedad, ¿no? Que bueno, ante esto también la red se posiciona, sus integrantes buscan activamente construir una vejez desde perspectivas no hegemónicas, que interpelan este modelo no deficitario, y ahí toma uno de las dimensiones fundamentales del envejecimiento saludable, el llamado a la participación social como una herramienta justamente para cambiar este modelo de vejez. Y bueno, veíamos que en un contexto de pandemia, donde hubo un discurso experto, como decía Digliana, que venía también desde el sistema de salud, de los medios de comunicación, que determinaba que las personas debían aislarse, que debían cuidar su cuerpo biológico, a veces sin considerarse el impacto psicosocial que podía generar. Vemos que todo esto también se vincula con tensiones que son por ahí un poco más profundas entre visiones de vejez desde la pasividad o la autonomía, ¿no? Que entendemos que esta tensión está presente en la red, que las personas mayores que forman parte de la red AM y de los espacios del estudio que estamos presentando, están inmersos en esta tensión política, y que también esta tensión las constituye, ¿no? Entonces, ya como más concluyendo, diríamos, la pandemia no fue un fenómeno que la red meramente padeció, digamos, y que se adaptó pasivamente. Para este colectivo implicó una trama compleja de sentidos, de acciones, como decíamos antes, las restricciones que se generan con las medidas ante la pandemia, que por un lado obstaculizan los encuentros presenciales, generan lo que decía Digliana, la contrapartida de que se intensifican la frecuencia de las reuniones en aquellas personas que acceden efectivamente a las herramientas digitales, ¿no? Por otro lado, lo que contaba recién de los discursos estigmatizantes en torno a la vejez, que aparecen durante la pandemia, como decía Fernando, que obviamente vienen de antes, pero digo, como que se intensifican, también generan a la interna de la red ciertos debates, disparan discusiones que generan la posibilidad que las personas puedan expresarse, que las personas, digamos que las propias personas mayores puedan ir generando ciertos discursos y puedan también ir generando una vejez, ¿no? Y bueno, vemos que en este contexto la red genera un funcionamiento más autónomo, más independiente, que da lugar justamente a esto, a repensarse, a apropiarse de nuevos recursos disponibles, como por ejemplo la tecnología, y de esta forma ir actuando e incidiendo en lo que es la cuestión del envejecimiento en la actualidad, ¿no? Creo que por acá quedó y continúa Fernando, ¿no?
Simplemente mostrarles esta imagen que para nosotros representa mucho, que es Mirta Turino, una integrante de la red, que va a tomar la presidencia del Parlamento por un día, que lograron organizar las personas de la Redam contra viento y marea en el contexto de la pandemia. Y bueno, y generar ahí un foro de presentación de una agenda de derechos de las personas mayores en el Uruguay, que no es mainstream, digamos, en los medios, pero que hay colectivos de personas mayores que vienen trabajando y que en el contexto de la pandemia encontraron como espacios de creatividad y resistencia para poder no abandonar e incluso intensificar sus niveles de autonomía y intensificar su agenda en ese sentido. Así que eso nomás. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la presentación. Ahora nos quedan 15 minutos. Si querés ahí, Fernando, ahí va, perfecto. Nos quedan 15 minutos en los que se pueden hacer comentarios o alguna pregunta que haya quedado a quienes expusieron, simplemente como para recordar y hacer como un pequeño raconto de lo que estuvimos trabajando en relación a las generaciones. Empezamos primero con Ignacio, que trabajó lo vinculado perdón, que estoy omitiendo, a la cuestión de la fecundidad y a la baja de la fecundidad en Uruguay y cómo esto también podía ser o no explicado a través de la pandemia. Después estuvieron presentó Jerónimo Brunet en relación a la seguridad e inseguridad alimentaria de los niños, niñas y adolescentes en Uruguay. Y después, desde un anclaje más territorial, desde APEX, Mariana presentó la situación de las infancias, también en relación a los contextos familiares y a las adulteces, en el caso del municipio A, que trabajaron desde APEX Cerro, y bueno, ahora recién estuvieron trabajando en la situación de las personas mayores en la pandemia, más también vinculado a lo psicosocial y al lugar de la red de personas mayores, así que tenemos como un panorama bastante amplio. Y bueno, eso, si alguien quiere hacer preguntas, el micrófono que está abierto, lo pueden activar, y si les queda algún comentario.